Bienvenidos sean a esta unidad número 4 denominada de la materia formulación y gestión de políticas públicas. Muy bien, lo primero que vamos a recordar es que venimos de un proceso en el cual estamos analizando las políticas públicas desde su fundamentación teórica, desde sus elementos más importantes. En la actividad número 2 lo que hicimos fue una propuesta de política pública y en la pasada lo que hicimos fue una evaluación y análisis de otra ya creada. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este trabajo? Pues vamos a estar repasando los 8 pasos para el análisis de las políticas públicas. ¿Derivado de qué? Básicamente de que la actividad número 4 va a ser una versión corregida de la actividad número 2. Eso explica esta temática. Muy bien, entonces vayamos a este análisis de las políticas públicas, tomando en cuenta la experiencia que ya hemos tenido en la parte introductoria de la materia. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que tendría que decir de una política pública es que se trata de atender una problemática específica de la sociedad. La sociedad tiene una problemática y entonces el gobierno reacciona ante esa problemática mediante una política pública. Esto es muy importante. La política pública no es una medida interna del gobierno, ¿sí? De tal manera que en ocasiones uno podría pensar que hacer una mejora interna en una dependencia sería una política pública. No. Si bien es cierto, no se puede dejar de reconocer la importancia de una medida como esta, no se trata de eso una política pública. No se trata de atender un problema interno de la administración o del gobierno, etc. Se trata de atender un problema, una necesidad claramente identificada por la sociedad. Muy bien, vayamos entonces al primer punto con el que vamos a trabajar. Estamos considerando que el análisis de las políticas públicas se divide en dos. La parte propiamente analítica y la evaluativa. La primera se refiere a una proyección de hechos imparciales de las consecuencias que va a tener la política pública y la segunda se refiere netamente a una evaluación que implica un juicio de valor. Habrá que decir primero que estos 8 pasos no necesariamente implican que deban llevarse en esa secuencia, pero sí debe tenerse en cuenta todo el proceso. Primer punto, se trata de plantear un problema, definirlo. ¿De qué manera? Empírica y conceptual. Pero este problema tiene estas características. Es un problema que se puede identificar, es factible de resolverse mediante un análisis adecuado. Debe tener esas características el problema. Si es un problema que está fuera del alcance del gobierno en términos técnicos, en términos económicos o no responde a una necesidad social, bueno, entonces no puede plantearse eso como un problema. ¿Para qué se define el problema? Básicamente para hacer una valoración de toda la labor que va a ser necesaria a fin de terminar el proyecto. Una política pública es un proyecto, entonces la definición del problema nos permite evaluar qué tan extenso debe ser este trabajo. Número 2, hay un sentido de dirección para obtener evidencia e información. Solo cuando está planteado perfectamente un problema es cuando estamos en condiciones de obtener evidencia e información. ¿Qué pasa si nosotros no lo hemos definido? Bueno, pues que entonces seguramente estaremos acopiando información de un lado o del otro, pero sin tener las condiciones adecuadas de que ese acopio sea el que nosotros necesitamos. Eso implicará un desperdicio de recursos. Punto número 2, ya que hemos definido un problema, lo hemos definido de manera un tanto intuitiva, seguramente basados en nuestra experiencia. El primer paso es fundamental, pero ahora lo que se requiere es buscar información.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Leer documentos, buscar en bibliotecas, concertar entrevistas, ¿sí? De tal manera que los datos que nosotros estemos obteniendo se conviertan en conocimiento y en información que se relaciona directamente con el problema que hemos definido. Para esta parte del análisis de las políticas, lo que vamos a hacer es, a manera de consejos, de acuerdo con el autor, es pensar en voz alta, para nosotros mismos y con otros, pero también dice que es necesario que los datos que hemos estado recabando o que vamos a recabar, debemos convertirlos en información. ¿Qué significa esto? Yo puedo tener una gran base de datos, puedo tener un almanaque completo, lo que sea, pero si eso no está relacionado a mi problema, entonces no pasan de ser datos, muchísimos, pero irrelevantes si no sé la manera de manejarlos y de convertirlos en insumos para mi trabajo, esto es tratarlos como información. Muy bien, después vamos al punto número 3, que tiene que ver con la construcción de alternativas. Básicamente nosotros entendemos, o debemos considerarlo así de una manera muy abierta, que todo problema implica necesariamente que debe tener diversas soluciones. Seguramente nosotros estamos pensando en que hay una que es mejor que otra, pero en este momento lo que necesitamos es enumerar todas las alternativas posibles para resolver el problema que tenemos. Si estamos pensando en un problema específico, a lo mejor se podría resolver mediante una serie de becas, mediante una serie de apoyos de financiamiento, al cambio de una regulación, etcétera. O sea, diferentes aspectos que vayan encaminados al mismo punto. De tal manera que una vez que se tienen todas estas alternativas, se puedan valorar para estructurar una alternativa básica con una o más variantes. El punto número 4, la selección de criterios. ¿Qué significa esto? Necesitamos definir cómo van a apreciarse los resultados de las políticas públicas. Si nosotros tomamos una medida y no sabemos cuál es el criterio para entender esa medida, bueno, pues entonces vamos a estar perdidos. Porque lo que nosotros necesitamos es definir claramente con qué se va a evaluar, para que podamos decir, ¿fue correcta esta medida? ¿Fue incorrecta en su momento? ¿Cuáles son los criterios más comunes? Eficiencia, efectividad, equidad, justicia, igualdad, libertad, comunidad, legalidad, aceptabilidad política, perfectibilidad, optimización. Muy bien, vayamos entonces al punto número 5, la proyección de resultados. Aquí de lo que se trata es que una vez que hemos definido los criterios en el punto número 4, de ahí nosotros vamos a definir cuáles son los resultados esperados. Son una serie de metas u objetivos específicos. Evidentemente pueden considerarse diferentes elementos, diferentes modelos causales que nos permitan llegar a lo que nosotros estamos buscando. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es tener metas sumamente claras, no solamente los criterios, que esos ya los tuvimos en el paso anterior, decíamos, sino además metas muy claras de qué es lo que nosotros estamos esperando. Muy bien, después de eso nosotros vamos al punto número 6. En el punto número 6 lo que nosotros tenemos es una confrontación de costos y beneficios. ¿De qué se trata? Se trata de revisar cuál de las alternativas parece dar mejor resultado respecto a los criterios evaluativos. ¿Y cómo lo vamos a saber? A través de ponderar los costos respecto de los beneficios. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, nosotros
buscamos un objetivo. ¿Cuánto en costo nos implica lograr ese objetivo? Y generalmente los objetivos podrían distinguirse, además de corto, mediano y largo plazo, también podrían considerarse objetivos mínimos, objetivos óptimos y objetivos extraordinarios, ¿no? Entonces, ahí se podría ver, por ejemplo, que si para conseguir el mejor nivel de resultados se requiere destinar a una cantidad exorbitante de recursos, pues a lo mejor valdría la pena irse por los mínimos si esto finalmente nos garantiza atender el problema de una manera adecuada que estamos pretendiendo. De tal manera que lo que nosotros vamos a observar es que en el siguiente paso, que es el número 7, a partir de esto nosotros vamos a decidir cuál es el mejor de los aspectos de esta política pública que estamos considerando. Decidir implica tener que ya echar a andar este programa. Decidir significa el estar atento a todas las valoraciones que se han hecho para tomar la opción que sea más adecuada. Y de esa manera llegamos al último punto, que es conocido como el de contar la historia. ¿Qué significa para el autor contar la historia? Se trata de poder desarrollar una versión bastante coherente y realista, con conclusiones propias del investigador, para que sea muy fácil transmitirlo. Dice el autor del texto, para que inclusive él pone como ejemplo un taxista, para que se lo pudiéramos platicar a un taxista y el taxista dijera estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, derivado de que el planteamiento es muy sencillo, es muy fácil de entender. Este sería el último paso para lograr el planteamiento de una política pública. Entonces, revisemos rápidamente cuáles son los elementos que hemos considerado. En primer lugar, la definición de un problema. Necesitamos partir de una necesidad real de la sociedad. En segundo lugar, la obtención de información. Si bien es cierto, ya tenemos el planteamiento, no lo podemos dejar simple y sencillamente como si fuera una situación en la que nos vamos a quedar con nuestra primera impresión, con lo que nosotros ya sabemos o con lo que nos han dicho. Evidentemente necesitamos tener información que permita contextualizar ese problema que hemos ubicado. Esto nos podría llevar a desechar el problema, a plantearlo de una manera diferente o a robustecer la idea que nosotros ya teníamos. Cualquiera de estos escenarios, por supuesto, es positivo. Después de eso, construimos alternativas. Para un problema A existen las alternativas 1, 2, 3, 4 y 5. A partir de eso, nosotros podríamos considerar cuál alternativa es la más adecuada. Pero en un primer momento necesitamos dejar registro y constancia de que hemos revisado los elementos que eran importantes. Muy bien, después vamos a la selección de criterios. ¿Cómo vamos a definir si nuestra política pública ha sido adecuada o no? Por ejemplo, con el número de beneficiarios, con alcanzar un determinado porcentaje, con tener un grado de aceptación adecuado, con el nivel de conocimiento de los ciudadanos, con lograr mejores condiciones de acceso para un grupo vulnerable y cómo vamos a medir ese acceso a ese grupo vulnerable. En fin, la proyección de resultados nos establece metas fijas en las cuales uno podrá hacer una evaluación bastante sencilla si es que se ha utilizado un criterio objetivo en estos pasos. La confrontación de costos y beneficios nos lleva a considerar que, si bien es cierto, estamos atendiendo una serie de beneficios, estos beneficios también van a tener una serie de costos. Entonces, esos costos, ¿qué relación tienen con los beneficios? ¿Son los proyectados?
hay opciones que nos permitan una optimización de recursos, hay opciones que nos permitan incorporar a diversos agentes de financiamiento o no. Siguiente punto, decíamos, decidir. Aquí es en el momento en el que se tiene que tomar en consideración, ahora sí, cada uno de los pasos anteriores debe estar ya definido y seleccionado lo que se tuvo que haber seleccionado. Me refiero a esto. Ya se definió el problema, ya se obtuvieron las fuentes de información, ya se dijo cuál alternativa es la más adecuada, ya se seleccionaron los criterios de evaluación, ya se hizo una proyección de resultados y ya se vio la relación costo-beneficio, en donde se obtiene una idea muy concreta de qué es lo que hay que echar a andar. El 7 es decida. El 8 es cuente su historia. ¿Qué significa contar la historia? Significa que el planteamiento que hemos hecho, que puede ser sumamente abstracto, técnico, complejo, etcétera, debe tener una versión muy sencilla. ¿Cuál sería la prueba de fuego de que esta versión es sencilla respecto del proyecto? Muy simple. Simple y sencillamente se trata de que se lo podamos contar a cualquier persona, por muy sencillo que sea su desempeño en el área que sea. El autor pone el ejemplo de un taxista, decíamos, al que le pudiéramos explicar lo que vamos a hacer y que entendiera claramente. No significa que deba estar o no de acuerdo, significa que puede dar una opinión de algo que entendió bien. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien, pues de esta manera hemos llegado ya a la última unidad. En lo personal les agradezco muchísimo su paciencia, su disposición, el esfuerzo que ha mostrado para terminar la materia. Solamente nos falta el último tramo, entonces habrá que dedicarle el resto del esfuerzo. Muchísimas gracias por su atención.